lidiamos muchas veces con emociones muy fuertes. En lo personal, últimamente he salido de mi zona de confort, de zona de comodidad. Igualmente, cuando ustedes igual están en alguna tarea, algún trabajo, o están en escuela, están haciendo sus quehaceres, llega ese momento donde uno sale de esa zona de comodidad. Y esa zona de comodidad no necesariamente debe ser física, sino también espiritual. Cuando nos atacan esa ansiedad, y lo primero que nos viene a la mente es la palabra miedo. Y la mente humana es diversa, está llena de está compuesto de muchos micropartículas, neuronas, que muchas veces, como dice la palabra de Dios, podemos caer por nuestras propias concupiscencias. A veces podemos sentirnos cómodos, pero cuando viene ese momento de decisión, a veces no podemos evitar sentir ese miedo, esa preocupación, ese sentimiento de que y si hago algo mal, y si no cumplo. Pues de eso se trata, de lo que vamos a conversar esta tarde, muy breve por cierto, y hemos titulado este tema: ¿cómo alimentas tu miedo? El miedo es un sentimiento, como ya lo hemos comentado, igual como el estar alegres, el estar ansiosos, tener hambre, tener felicidad, tristeza, sorpresa. Y es uno de esos tantos sentimientos que nosotros, como hijos de Dios, debemos lidiar constantemente. Por lo tanto, me viene a la mente una frase que también me inspiró para este tema, que dice: al alimentar vuelvo a corregir. En la frase dice: ¿tienes miedo de arriesgarte? Arriésgate con miedo. Y es que muchas veces escuchamos motivadores en internet, en la televisión, donde dicen muchas veces que debes arriesgarte, pero nunca nos dicen o nunca nos hablan de que va a existir ese miedo, o tal vez ese nivel de miedo. Y encontré esa frase muy motivadora, porque al final nosotros, como hijos de Dios, debemos discernir entre lo bueno y lo malo y absorber lo que realmente edifica. Y dice que debemos arriesgarnos lidiando aún con ese temor que podamos tener. De allí entonces que debemos saber balancear y no perder la brújula, no perder el camino, y entender de que al minimizar ese miedo tenemos una herramienta muy importante que nos va a ayudar a combatir ese miedo, y esa herramienta es la fe. De esa manera, hermanos, vamos a alimentar el miedo, vamos a combatirlo y vamos a sobreponernos a este sentimiento que tenemos que lidiar todos los días. Bien, hay una cita que encontramos en el libro de Marcos 10:32, una cita muy especial, porque nos habla acerca del miedo. Y así como ustedes y yo nos consideramos discípulos de nuestro Señor Jesús, he querido traerla para que la compartamos y leamos que también los discípulos tuvieron que lidiar con el miedo. Dice así Marcos 10:32: y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús
iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Aquí, queridos hermanos, encontramos muchas cosas que nos llaman la atención. Primero, nos encontramos con el acontecimiento de que Jesús salió de Galilea y se dirigió hacia Jerusalén, donde iba a ser confrontado. Hoy en día nosotros vamos a tener muchas confrontaciones, no solamente afuera, sino también dentro de la iglesia. Y es ahí entonces donde nosotros debemos estar prestos, estar seguros, estar preparados. Y así fue como nuestro Señor Jesús hizo con sus discípulos. Seguimos, y se iba a confrontar nuestro Señor Jesús en Jerusalén con muchos enemigos, con hombres, los cuales conocemos por la palabra de Dios también que estaban ellos dispuestos a recibir toda clase de improperios, de insultos. Y también nuestro Señor Jesús sabía que en ese lugar, en Jerusalén, tenía que padecer esa muerte dolorosa de la cual los discípulos no estaban preparados al 100%. Una muerte vergonzosa tal vez para el mundo, pero para él ya él estaba sumamente preparado espiritualmente y físicamente para ello. Encontramos una palabra que en algunas versiones de este verso de Marcos 10:32 tal vez no aparece, la palabra discípulos. La palabra discípulos aquí cuando dice que se asombraron, cuando se espantaban, perdón, al inicio del verso, y estaban en el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se espantaban. Aquí, hermanos, en otras versiones encontramos que se referían a los discípulos, pero también la palabra espantarse era igual también a asombrarse. Estaban asombrados, mientras que habían otros que les seguían a ellos. Además de los discípulos, habían también otros quienes también literalmente tenían miedo, así de sencillo, porque no sabían a qué se iban a enfrentar, a qué iban a encontrar, si los iban a agarrar a golpe, porque recordemos que nuestro Señor Jesús en ese tiempo iba en contra de las leyes, predicaba un evangelio que no era aceptado, pero hacía milagros y eso atraía a muchas personas. Bien, ahora voy a traer 2 puntos específicos que podemos desglosar de esta cita, y es el primero, el miedo de los discípulos. El texto, cuando dice que ellos se espantaban, allí encontramos algo interesante, porque la palabra griega, como ya les había mencionado, de espantarse es traducida y significa sorprendido, ¿sí? Hay una versión de la Biblia de 1599, aún un poco más antigua que la que nosotros usamos, la Reina Valera, y la idea de ellos, que ellos estaban asombrados, era que estaban sorprendidos y estaban profundamente espantados, ¿sí? Ellos sintieron miedo y estaban alarmados. Ahora, hay una palabra griega que de donde viene la palabra miedo, que se llama fobio. Y esto, por supuesto, que ya relacionándolo con el español, podemos encontrar que es igual en castellano a la palabra fobia, que quiere decir que uno tiene mucho miedo. Y volviendo remontándonos a la cita bíblica,
Eso era lo que realmente ellos sentían en ese momento. Había una sorpresa, un espanto, pero vamos a leer algo interesante cuando Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor Jesús. Vamos a leer en el libro de Mateo 16, 15, 17. Ok, voy a leer desde el 15 y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Son palabras de nuestro Señor Jesús. Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Aquí, hermanos, destacamos el hecho de que ya los discípulos entendían y comprendían de la palabra de Dios, comprendían muchas cosas. Pedro tenía cierta iluminación, ya tenía cierto entendimiento por las cosas de Dios. Muchas cosas le fueron reveladas a él. Sin embargo, habían otras que tal vez en el momento no entendían y no podían comprender. Leamos en el mismo capítulo 16, versos 21 y 23. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Seguimos. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Aquí, hermanos, encontramos algo muy peculiar. A pesar de que él, Pedro, entendía muchas cosas sobre la palabra de Dios, encontramos también que había ciertos momentos, ciertas dudas que él podía tener. Hoy en día, nosotros podemos sentirnos preparados en muchos aspectos, podemos sentirnos firmes en nuestra fe. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que tenemos en algún momento dado que lidiar con nuestras propias concupiscencias, con la carne, con nuestros pensamientos. Cuando muchas veces estamos durmiendo, viene el caso de que podemos soñar cosas demasiado locas, demasiado increíbles de pensar que uno puede hacer en un sueño. Y esas cosas son precisamente la carne, nuestro origen. Sin embargo, sabemos que para poder demostrarle a Dios nuestro entendimiento, nuestro apego a su ley, a sus mandamientos, a su evangelio, debemos demostrárselo con hechos, debemos practicar el amor unos a otros. También hay algo interesante. Por primera vez el Señor Jesús le anunció a sus discípulos su muerte y su resurrección. El tiempo era aproximadamente más o menos 6 meses antes de ser crucificado, cuando le mencionó esto. Entonces, ¿por qué esperó tanto para hacer tan importante anuncio? Obviamente sus discípulos no estaban preparados para eso, aún no podían reaccionar adecuadamente a eso. Y ahí, históricamente hablando, en la Biblia encontramos que repetidas veces Él se los comunicó a ellos. Por lo menos unas 5 veces les comunicó que Él tenía que padecer y morir, y ellos todavía no podían entender, no podían. Entonces, también vemos que Dios le había revelado a Pedro que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, y que era necesario ir a Jerusalén, pero él al final no aceptó, y por eso vemos
este pasaje bíblico donde incluso regaña a nuestro Señor Jesús en su momento, y Jesús le reprende: quítate de mí, Satanás. Pero era una manera de reprenderlo de que no estaba siguiendo espiritualmente hablando la voluntad de Dios. Pero sabíamos, o él sabía en este caso, que él en algún momento iba a llegar a ese nivel, a ese entendimiento de dominar el miedo, y de esa manera, al dominar el miedo, aumentar esa fe, la cual, como lo he repetido ya, ese es el instrumento que nos ayuda a minimizar ese miedo que tenemos que lidiar día a día. El segundo punto que quería tocar de la cita de Marcos 10:32 es también la manera como nuestro Señor Jesús nos, en el caso de los discípulos, cómo reprendió y cómo exhortó a sus discípulos en ese momento. En lugar de calmarlos, de ser pacífico, de tratarlos como mis queridos hijos o mis queridos discípulos, él no hizo eso. Como un buen maestro, comenzó a decirle lo que iban a enfrentar. Iban a enfrentar las cosas y no iba a ser para nada fácil. Por eso es tan importante que la manera como nosotros alimentemos el miedo, porque al final el miedo se hace una fortaleza. De una debilidad que el mundo pueda pensar que es el miedo, para nosotros como hijos de Dios es una fortaleza, porque nos va a ayudar a impulsarnos a afrontar la enfermedad, a afrontar las situaciones económicas, financieras, familiares, personales, entre parejas, entre los hijos, de una manera diferente. Hay una serie de citas en el libro de Mateo, capítulo 10, que me gustaría compartir también en esta tarde, porque nos ayuda a entender el sentido en que nuestro Señor Jesús fue preparando a sus discípulos para enfrentar el miedo, y es precisamente a través de la obediencia, la cual aumenta la fe. Busquemos en el capítulo 10 del libro de Mateo, y nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles ya lo conocemos. Vamos a saltar al verso 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí, hermanos, es evidente cómo nuestro Señor Jesús fue formando y fue preparando y creando ese perfil de un buen discípulo para ir enfrentando todos estos miedos, estos temores que ellos de seguro superaron. También en la cita del verso 16 del mismo capítulo de Mateo 10, también le hace ciertas advertencias. Por ejemplo, acá nos dice la Biblia, la palabra de Dios: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué recomendación más atinada, porque así es como debemos enfrentar los miedos, pensando, no dejándonos controlar por nuestros deleites, nuestras debilidades carnales, sino tomando en cuenta esa fortaleza que es la oración para aumentar más nuestra fe y cumplir con los mandatos de nuestro Dios. El verso 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Es increíble la manera como Jesús fue exhortando y prácticamente siendo un excelente maestro para sus discípulos, y hoy en día esas mismas palabras las compartimos hoy. Dios tiene misericordia de nosotros, Dios tiene ese gran amor por cada uno de nosotros y nos trae esa enseñanza el día de hoy. Esto va a tener una recompensa. Nos dice en el verso 34: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Queridos hermanos, ¿no es esa una recomendación para todos nosotros? Sobre todo cuando tenemos esa duda, cuando tenemos esa preocupación que no nos deja dormir. Ya para concluir, hermanos, ¿cómo debemos alimentar el miedo? Aumentando nuestra fe. Y no es que el miedo sea malo. En la palabra de Dios, la palabra miedo también significa respeto, es una honra para el Señor. Pero en este caso, la palabra miedo, estamos hablando del concepto del sentimiento que podemos nosotros tener internamente y que al final debemos controlar, no por nuestra fuerza, sino con la ayuda y el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces debemos querer, amar esa tribulación, esa cruz, simbólicamente hablando, de lidiar con esos problemas, de arriesgarnos, de tomar decisiones para aumentar nuestra fe. Si no pasamos por fuego, no llegaremos a la eternidad. Por ende, hermanos, debemos amar y vivir en el miedo, y así hacer que esto llegue a ser tan pequeño, porque vamos a estar alimentándonos de la fe. Paz a vosotros, hermanos, que este sea un mensaje para la edificación de su iglesia. Feliz sábado a todos.